Bendito Dios, aleluya. Le damos la gloria, la alabanza a Dios. Sí, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a ir a Filipenses, amados hermanos, en su capítulo 2, del 1 hasta el 11 vamos a estar leyéndolo. Bendito sea Dios. Filipenses 2, 1 al 11. Amén, bendito Dios. Bendito Jesús, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando todos lo tengan me dicen un amén. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a leer la palabra. ¿Filipenses qué? Filipenses capítulo 2 del 1 hasta el 11. Amén. Gracias. Aleluya. Y vamos a leer la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estima a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por esta bendición que usted nos da. Gracias, Padre Celestial, por todo y cuanto usted nos ha dado en este día. Padre Celestial, permítanos, Padre amado, ahora, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra. Permítanos, Padre Celestial, que aprendamos, Padre amado, qué es lo que usted quiere que nosotros vivamos. Bendito Dios. Bendiga cada matrimonio que ya está presente en este lugar, aquellos que no pudieron venir. Usted sabe la necesidad, la condición, Padre eterno, pero yo, los que están ahora aquí, te los pongo en tus manos. Mi amado Señor, en tus manos pongo mi vida, Señor mío. Haga conforme su voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como base, como texto base, pues busqué Filipenses 2, 1 al 11, que me ministraba mi corazón, donde el Señor pues habla acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. Bendito sea Dios. Y como tema pues le he puesto yo el matrimonio, una relación íntima de dos seres humanos, puede experimentar, superada por las relaciones con Dios. De nuevo, el matrimonio, una relación íntima de dos seres humanos que pueden experimentar, superadas solo por las relaciones con Dios. ¿Por qué tomé este texto bíblico y no tantos textos bíblicos que hay acerca del matrimonio? Porque el Señor aquí nos habla también de esa misericordia, de ese gozo, de ese amor unánime, ¿verdad? Sintiendo una misma cosa. Y ahora lo vamos a traer al ámbito matrimonial. Amados hermanos, bendito sea la gloria de Dios.
En el matrimonio, lo sabemos perfectamente, los que estamos casados, se saca lo mejor o lo peor a la medida que los dos luchen por vivir como una sola carne o por separado. Es ahí donde nosotros vamos a tener que sacar lo mejor, si usted mira por sus propios bienes o como una sola carne como Cristo lo manda. En Mateo 19:5 nos dice: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Él les dijo que por la dureza de vuestro corazón, ¿verdad?, ellos pedían el divorcio basado a la ley. Bendito sea la gloria de Dios. Voy a traer un poco lo que el Señor ha hablado a mi corazón acerca del matrimonio cristiano. Recordemos, amado pueblo del Señor, que nosotros ya no somos los mismos que andábamos en el mundo. Muchos matrimonios, incluso dentro del cristianismo, tienen hasta cuentas bancarias separadas, hacen decisiones separados, quieren formar a sus hijos separados, y eso no es el amor fraternal que el Señor quiere ver en los matrimonios. En el camino del Señor, amado pueblo del Señor, he podido experimentar cómo era mi vida pasada cuando yo no estaba con Cristo Jesús. Y muchas veces las costumbres, las creencias, las opiniones de cada uno nos hace dividirnos. Y el Señor, con su inmensa misericordia, déjeme y le cuento de que hubo una gran lucha que casi le hablé al pastor y le dije que no llevaba ese mensaje. Bendito sea la gloria de Dios, porque hay tanta necesidad en los matrimonios. Y si nosotros amamos a Dios, que decimos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, si no amamos al que está a la par nuestra, a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿cómo decimos amar a Dios? Y mucho matrimonio cristiano, porque no estoy hablando en el mundo, porque en el mundo nosotros somos bien desordenados, sino que estamos hablando del matrimonio dentro de los caminos del Señor. Hay mucha separación, falta de respeto entre cónyuges. No hay esa unidad dentro de los hogares. Cada uno opina diferente y actúa diferente. Cuando yo vine a los pies de Cristo, mi mentalidad era que pues yo no me iba a dejar humillar de un hombre, que yo no iba a permitir que un hombre me tocara o que hiciera algo en contra mía. Y hay una gran lucha por llevar ese mensaje, amado pueblo del Señor, porque sé que dentro de la congregación y también en otras congregaciones hay una gran necesidad en los matrimonios. Hay una gran necesidad porque, como le digo, todavía sigo luchando, bendito sea la gloria del Señor, porque no es fácil hablar un tema. No sé por qué razón ha estado sintiendo ese gran obstáculo. Y que el Señor me ayude en esta hora, bendito sea la gloria del Señor, ¿verdad? Amén, aleluya. Los fariseos, recordamos, ¿verdad?, a través de los evangelios, de que le preguntan a nuestro Señor Jesús, tratando de tentarle, cuando hablaba de la separación. Yo no creo en los divorcios cristianos, no creo que tendría que ser así. Y lo digo con toda libertad por lo que dice la palabra del Señor. Pero el egoísmo dentro
del matrimonio es la raíz de la mayoría de los problemas, de los conflictos matrimoniales. Aparece cuando uno o los dos cónyuges deciden vivir como si sus necesidades merecieran una mayor atención. Porque muchas veces dentro de los matrimonios cristianos hay una separación por opiniones diferentes. Voy a contar un poco de mi vida porque es la mía la que yo tengo que hablar, no sé la de ustedes. Pero cuando yo vine a los pies de Cristo, igual manera, yo pensaba bien diferente y actuaba diferente. El Señor ha tratado mucho mi vida en esa área, en nuestro hogar con mi esposo. El egoísmo dentro de los matrimonios cristianos creo que es algo terrible que tenemos que quebrantarlo en el nombre de Jesús, reconociendo que muchas veces nosotros fallamos. Bendito sea la gloria de Dios. Hay versículos tan específicos que tratan con el comportamiento directo para los esposos, como verdad, como para las esposas, como en Primera de Pedro 2, 3 al 5. Si lo vamos a leer, vamos a ir desglosando. Bendito sea la gloria del Señor. En Primera de Pedro, bendito sea la gloria del Señor. 3, 1 al 8. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, bendito sea Dios, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de su espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igual, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bendito sea Dios. La conducta de nosotras como esposas. ¿Qué es lo que nosotras hablamos? ¿Cómo nosotros tenemos ese respeto hacia nuestros esposos? Porque muchas veces, por algún gesto o una palabra que nosotros digamos, los demás están viendo cómo actuamos con nuestros esposos. Se lo digo por experiencia propia, que el Señor amoldó esa área de mi vida. Porque siempre yo que estaba en una reunión con alguien, siempre trataba de humillarlo o de decir algo en contra de él. Y el Señor ahí tuvo que meterse tanto conmigo para procesarme y que yo sea sujeta a mi esposo. Porque la autoridad, la cabeza del hogar es el esposo. Bendito sea la gloria de Dios. No estoy hablando de un inconverso, estoy hablando con hijos de Dios, temerosos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que también aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia.
Bendito sea la gloria de Dios, que eso implica un gran peso, bendito Dios. Pero nosotras las mujeres muchas veces tomamos el papel del hombre en decisiones. Muchas veces discutimos acerca de nuestros hijos, cómo poder nosotros educarlos. Y nuestros hijos están viendo esa discusión, porque muchas veces, si no es la madre o es el padre que quiere quitar la autoridad en ese momento cuando el padre o la madre lo está corrigiendo. Y eso el Señor hablaba mucho a mi corazón, bendito sea la gloria de Dios. Que hay mucho pueblo del Señor que está siendo indiferente al tema del matrimonio. Recordemos que el Señor desde el principio de la creación, Él formó y unió al hombre y a la mujer. Bendito sea Dios para que sea una sola carne. No podemos nosotros estar en contienda o en divisiones en nuestros propios hogares, pensando que estamos haciendo bien. Y es allí donde comienza la adoración genuina, en espíritu y en verdad, cuando nosotros nos acercamos a Dios acerca de lo que nosotros vivimos dentro de nuestros matrimonios. Y hay mucha indiferencia, mucha apatía, mucha dureza, por la dureza del corazón. Por eso Moisés lo estableció de esa manera. ¿Por qué? Porque muchas veces el egoísmo y el orgullo de que yo tengo la razón es lo que nos hace dividirnos dentro del matrimonio. Yo recuerdo en una ocasión que Espíritu Santo me hacía sentir que si yo amaba a mi esposo, ¿por qué no lo respetaba en muchas áreas que yo estaba tan debilitada? Quizás cuando yo estaba con alguien hablaba de mi esposo, o quizás yo no me gustaban las acciones de él y yo decía, no, es que él es así, y ¿cómo explicarle? Pero el Espíritu Santo comenzó a redarguir mi corazón y a hacer cambios acerca de mi manera de vivir, porque la verdadera cristiana, hija de Dios, respeta a su esposo y se sujeta a él. La verdadera hija de Dios, bendito Dios, pelea sus batallas en oración, clamándole al Señor primeramente misericordia, que ayude a cada esposo o el esposo clamar por la esposa, bendito sea Dios. Pero muchas veces nosotros comenzamos como mujeres, voy a hablar primeramente, en estar acusándolo constantemente. Quizás nuestro esposo no es tan orador o no ayuna mucho, quizás no lee mucho la palabra, bendito sea Dios. Pero nosotros estamos, ¿verdad?, muchas veces acusándolo en vez de ayudarle a él. Bendito sea Dios, porque muchas veces esas cosas tan pequeñas, como dice la Biblia, son zorras pequeñas que entran a la viña y dañan mucho, porque luego hay dolor en el corazón, tanto como la esposa como el esposo. Hay aquel resentimiento y se van alejando poco a poco. Y muchas veces vivimos solamente un matrimonio de apariencia. Bendito sea la gloria de Dios, pero tenemos que nosotros tener ese sumo cuidado, porque si amamos a Dios, tenemos que amar primeramente a aquel que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado como esposo o como esposa, porque somos una sola carne. Usted no se va a estar hiriendo usted sola, ¿verdad?, porque le va a doler. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, porque muchas veces hay mucho feminismo dentro de la casa de Dios y lamentablemente es así, ¿verdad? Yo sé que estamos en una actualidad que la mujer trabaja como el hombre, pero muchas veces ponemos todo, nuestros pesares, nuestras presiones,
¿verdad? Y eso no nos hace sujetarnos a los esposos. Y así mismo las esposas, bendito Dios. Aleluya. Aleluya. En Colosenses 3:18 vamos a leerlo. Bendito sea Dios. Colosenses 3:18 al 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea la gloria de Dios. Recibir el consejo bíblico de nuestro Dios, creo que es el mejor y el excelente consejo que Dios nos puede dar a nosotros. Para aclarar los conceptos erróneos que muchas veces traemos del mundo. Que quizás por ciertas situaciones nosotros sufrimos. En alguna ocasión yo he dado mi testimonio. En el mundo pues también yo sufrí mucho. Bendito sea la gloria de Dios. Y por eso traía yo un concepto bien diferente al matrimonio como cristiana. Porque muchas veces no nos queremos sujetar a la autoridad que Dios ha establecido en nuestros hogares. Y queremos hacer el papel de hombre y no tendría que ser así. Como mujeres que somos temerosas de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar y de actuar. Porque muchos nos miran cómo actuamos con nuestros esposos. Y eso a mí me pasó por mucho tiempo, pero muchas veces el orgullo de ser mujer no me dejaba ver. Y yo decía, no, es que él es así y yo no soy hipócrita y yo voy a decir lo que él es, ¿verdad? Y muchas veces hay contiendas por eso y solamente estamos señalándonos los unos con los otros. Y no ponemos todo en las manos del Señor. Y es algo que el Señor es tan difícil. No sé por qué por qué es tan difícil ahorita yo tocar este punto. Porque sí tuve una gran lucha para traerlo. Bendito sea la gloria del Señor. Pero que Dios me ayude a través de la palabra y que Él nos vaya abriendo el entendimiento conforme la voluntad de Él. Para que nosotros podamos vivir matrimonios llenos del poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Que ya no seamos solamente de apariencia como una máscara delante del mundo, pero dentro de la casa, de la habitación, hay una separación, porque yo lo viví por mucho tiempo con mi esposito. Él no está ahorita porque tuvo un compromiso, pero me hubiera gustado que también él lo escuchara también. Hemos hablado sobre el matrimonio con él. Y Dios ha formado tanto esa área tan debilitada que había en mí, que sé que alguna de ustedes también lo tiene. Porque si el Señor me inquietó tanto para traer este mensaje, tiene que haber conflictos matrimoniales, indiferencias dentro de los matrimonios, tanto como en los hijos como en las hijas. Cuando mi esposo hablaba con mis hijos, siempre yo me metía y le decía, no le digas eso. Y yo comenzaba a defenderlo delante, ¿verdad? De ellos. Y eso es un gran error que nosotras como mujeres cometemos. Cuando nuestros esposos están educándolo a la manera racional, no estoy hablando de golpes
o que empujen a los niños o que maltraten a los niños. Pero muchas veces los esposos tienen que tomar la autoridad sobre los niños porque saben que están yendo mal. Pero muchas veces nosotros, como me decía mi esposo, Victoria me decía, que el amor de madre no te ciegue. Porque muchas veces el amor de madre hace proteger a nuestros hijos y allí viene contienda y división dentro de los hogares. Hay resentimientos conyugales que quizás no lo expresan los esposos o las esposas, pero están allí esas raíces de amargura. Porque hay una indiferencia como ellos están educando hasta sus hijos. Bendito sea la gloria de Dios. En Tito 2:3 vamos a leer, bendito sea Dios. Tito 2, del 3 al 5. Que los ancianos, Tito 2, 3, 5. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Amar a sus maridos y a sus hijos. Ese es el consejo bíblico que el Señor nos trae en esta tarde. Que amemos a nuestros esposos y a nuestros hijos conforme las bases bíblicas que Dios nos manda. Cualquier indiferencia que nosotros tengamos, hay que conversarla con nuestros esposos o con las esposas. Sentarnos pacíficamente, porque somos esas mujeres pacificadoras, no alborotadoras. Que comenzamos a gritar y pensamos que con esos gritos vamos a apantallar al pobre marido. Sino que nosotros tenemos que ser esas mujeres sujetas conforme la palabra de Dios. No somos servidumbre, no somos esclavas. Bendito sea la gloria de Dios. Pero sí tenemos que respetar el orden bíblico que Dios ha establecido sobre nuestros hogares. No pretender ser la cabeza nosotras y dirigir a nuestros esposos como unos títeres o los esposos a las esposas. Bendito sea la gloria del Señor. En Efesios 5, 21 hasta el 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No en poquito, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los esposos tienen que entregarse a sus esposas, tienen que ser caballerosos, tienen que ser honestos con ellas, amorosos, tienen que ser tiernos y muchas veces son ásperos, son simples, son toscos. Bendito sea la gloria del Señor. Y si usted ama a Dios como dice amarlo, profesa la fe de Cristo Jesús, tendríamos que hacer cambios hasta en nuestra manera de vivir como matrimonios que somos. Porque con ese paquete de cosas que andamos cargando dentro de los matrimonios, no vamos a poder volar. Tanta indiferencia, celos, egoísmo, altivez dentro de los matrimonios.
Tendríamos que ya ir despojándonos y no parecer una máscara que me la pongo dentro de la iglesia, pero cuando salgo de la iglesia y entro a la intimidad con mi esposo, él por un lado y yo por el otro lado, no se unen a orar juntos. Bendito sea la gloria de Dios. Tendríamos que hacer cambios como cristianos que somos. Esas áreas están tan enflaquecidas, tan necesitadas, que solamente el poder de Dios puede obrar allí. Pero cuando usted es esposo y esposa y yo me dispongo con todo mi corazón a decirle al Señor mis errores acerca de las actitudes que yo tomo con mi esposo, o viceversa. Voy a quizás a mencionar solo las mujeres porque soy mujer, pero igual el hombre tiene que también captar lo que el Señor quiere hablarnos a todos como el pueblo de Él. Y eso es lo que se ve a diario en las iglesias, no solamente acá, sino que en muchas iglesias, mujeres que están sufriendo porque hay cristianos que dicen ser cristianos y golpean a las mujeres, las esclavizan hasta sexualmente, trayendo costumbres del mundo todavía y queriéndola hacer en sus hogares. Mucho cristiano está en esa condición, en la intimidad dentro de su hogar. Y el Señor tiene que hablarnos a nosotros. Primeramente Dios comienza a hablarnos y a decirnos, estás haciendo mal. Si no, luego viene el azote de Dios. Y luego viene el ay. Y luego vienen los problemas, los procesos grandísimos que nosotros pasamos. Se lo digo como experiencia. Porque cuando mi esposo me decía a mí, Vicky, tal cosa estoy viendo en los hipotes. Ojalá mi hijo mayor no me vaya a ver porque pues él no le gusta que yo hable de ellos. Pero si no hablo, aunque después alguien no me entienda, pero tengo que dar un ejemplo de mi vida pasada y ahora. ¿Por qué razón? Porque el Cristo de poder me transformó y me sigue transformando. Porque la paciencia en un hogar es eficaz. Porque hay diferentes tipos de opiniones. Y es ahí donde nosotros como mujeres y como hombres de Dios tienen que pedirle al Señor esa templanza, ese dominio propio para poder soportar a nuestros esposos o a las esposas. Bendito sea la gloria del Señor. Y muchas veces yo le decía a mi esposo, ay, es que tú miras tantas cosas que no son. Y él seguía diciéndome, el amor de madre que no te ciegue. Fíjate en tus hijos. Y el Señor tuvo que pasarme por un proceso porque fue permitido por Él. ¿Por qué? Porque muchas veces ignoramos la voz de Dios cuando nos está dando alertas para que rectifiquemos nuestros caminos, y muchas veces de esas consecuencias las pagan nuestros hijos por ser tan insensatos, porque no le pedimos esa sabiduría para poder guiar a nuestros hijos dentro del camino del Señor. Y es allí donde tropezamos y nos duele esos procesos, porque a mí en lo personal me dolió tanto que llegué a sentirme, amado pueblo del Señor, 3 días enferma cuando yo supe que mi hijo estaba en las drogas. Cuando mi hijo, yo no supe por mucho tiempo que andaba en las calles. Y en ese día yo no quería saber de nada. Recuerdo que estábamos aquí viviendo en Geyserburg, éramos vecinos de los pastores. 3 días yo me puse en cama con una tristeza enorme. Y el Señor llegó con su inmensa misericordia y me dijo, espíritu de tristeza ha llegado a ti. Levántate y ponte de rodillas y clama. Porque yo me sentía que me estaba consumiendo, bendito sea la gloria del Señor.
¿Por qué hablo esto? Porque ustedes tienen niños pequeños. Muchas veces podrían decir, ¿por qué se mete en lo que no le interesa? Pero déjeme decirle de que las consecuencias que vienen adelante son duras y difíciles de llevar. Solamente la mano poderosa de Dios y la misericordia de Dios que no se aparta de uno todavía, porque Él es fiel y verdadero en sus promesas. Por eso ahora que usted tiene niños pequeños, llévelos al orden bíblico. Algo que me decía mi madre cuando estaba en vida y yo estaba embarazada: hasta en la panza tuya quieren obligarte tus hijos a comer lo que tú quieras. Y yo le decía: mamá, pero es que siento antojos. Hasta en eso te están obligando, Victoria. Eso es lo que me decía mi mamá, porque yo quería comer los antojos que se me venían. Y ahora entiendo que ya soy una mujer quizás adulta. Muchas de las cosas que vi o lo que yo pasé, sé que no es demasiado tarde, porque Dios tiene misericordia y Cristo vino a salvar lo que se ha perdido. Y yo creo fielmente que el Señor va a escuchar un día, tarde que temprano, las súplicas de una madre. Sí, Señor, aleluya. Y por eso yo creo que mi hijo un día va a salir de las drogas y de donde él esté. Sí, amén. Bendito sea la gloria del Señor. Pero nosotros, como padres de familia, como padres llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, tenemos que agarrar el consejo bíblico que el Señor nos quiere dar en esta noche. Instruye a su niño desde pequeño. Padre, ayúdele a la madre también, porque muchas veces la madre está tan cansada, quizás no trabaja todo el día, pero está con los niños las 24 horas, 7 días, porque se levanta en la madrugada también atendiendo al niño. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener esa balanza como cristianos que somos. Tenemos que hacerlo para poder tener ese balance en nuestra familia. Si nosotras como mujeres no trabajamos, amadas hermanas, tenemos que estar siempre con nuestras casas limpias, con comida lista, con la ropa lista para nuestros esposos. No somos esclavas, sí, pero hay mucho feminismo dentro de la casa de Dios que no queremos hacer esas obligaciones que como mujer tenemos que hacerlo. No, yo no lo voy a hacer, que yo estoy cansada. Para todo hay tiempo, bendito sea la gloria del Señor. Si usted quiere recibir amor también de parte de su esposo, sea amorosa, dadivosa. Considere también al hombre que se fue a trabajar quizás debajo del sol, o respirando todo ese montón de plomo, o no sé si todavía tendrá plomo la pintura nueva de este tiempo, no lo sé, pero eso le afecta también. Y nosotras las que no trabajamos tenemos que atender a nuestros esposos. Bendito sea la gloria del Señor. Pero las que trabajan tienen que conversar mucho con el esposo. Y los esposos tienen que tener ese oído afinado. Que también colaboren con la esposa también. Que no solamente le carguen todas las cargas pesadas de los hijos. Bendito sea la gloria del Señor. Y decimos estar llenos de la presencia de Dios. Y decimos amar a Dios. Pero con nuestras actitudes decimos lo contrario. Así es. Y es allí donde el Señor quiere amoldarnos también. En esas áreas tan debilitadas que usted y yo todavía tenemos. Por eso el Señor nos habla a nosotros. No podemos humillar a nuestros esposos y faltarles el respeto como que fueran nada. Tenemos que escucharles atentamente. Algo que yo he entendido en el caminar del Señor, que nunca lo entendí en el mundo, que Dios nos ha dado esa parte materna, que incluso hasta con nuestros propios esposos somos mamás. Porque los cuidamos en el momento que están enfermos, bendito sea la gloria del Señor. Cuando se están quejando, bendito sea la gloria del Señor. Ahí está la mujer, bendito sea la gloria de Dios.
El Señor nos ha dado esa capacidad como mujeres. Bendito sea Dios, aleluya. Pero nos ha dado esa capacidad. Porque el hombre con nada y con poquito, llorando, quejándose, con una gripe, con un malestar de su cuerpo, ya se siente como que ya se va a morir, ¿verdad? Y ahí, y la mujer no, la mujer estamos con dolores. Yo le digo, Señor, usted, ¿cómo lo capacita uno? Que uno está cansado, con dolores musculares. Bendito sea la gloria del Señor, pero uno está activo. Y es la última en acostarse. Mi esposito me dice a mí, pero ¿por qué te acostás tan tarde vos? Porque hasta tengo que ir a cerrar la puerta, le digo yo. Porque los espositos no tienen esa delicadeza, ¿verdad? De ir a chequear la puerta si está cerrada. Porque ellos no tienen esas cualidades que nosotras tenemos. Por eso nosotros tenemos que ser esas mujeres sumisas, sabias, prudentes, esa mujer virtuosa que habla proverbio. Tenemos que pedirle de rodillas al Señor para que nosotros amemos a nuestros esposos con todos los defectos que ellos tengan. Porque tienen defectos y errores. Ellos tienen también, hay cosas, algo que el Señor administraba a mi corazón en una ocasión que yo estaba tan resentida porque mi esposito, lástima que no vino, pero lo va a escuchar. Bendito sea Dios y Él lo sabe perfectamente porque he aprendido a no hablar detrás de mi esposo. Pero el Señor tuvo que procesarme también a mí para poder entender esas áreas. Y si lo hablo porque es necesario, yo tengo que hablar de mi vida íntima, como el Señor me amoldó. Aleluya. Y yo recuerdo que mi esposito pues no es cariñoso. Él no es detallista. Vea como hay otros esposos que llevan quizás una rosa, quizás le llevan chocolate. Yo no sé qué les podría llevar a la esposa, ¿verdad? Mi esposito no es así. Y yo, ¿sabe algo? Vivía atormentada, triste, agobiada todo el tiempo. El gozo del Señor se me había ido a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, no sé en qué planeta, pero yo vivía muy amargura. Pero yo ahí entendí, bendito sea la gloria del Señor, que yo tengo que soportarlo tal como Él es. Porque yo lo amo a Él. Dios ha puesto ese amor hacia mi esposo, que yo puedo respetarlo hasta en esa manera, no obligarlo, porque algo que entendí, que la obligación no tiene que salir solo porque alguien lo dijo, tiene que nacer del corazón para poder ser aquel hombre detallista. Y todo el tiempo yo le decía a mi esposo, pero es que vos aquí, vos allá, y le sacaba todas las cosas, todos los defectos que él podría tener ante mis ojos, pero nunca miraba los míos. Sí. Y algo que el Señor sigue procesándome a mí, que primeramente tengo que estar viéndome yo y que Él cambie mi manera de pensar. Muchas veces les he hablado a las hermanas que yo hacía oraciones en la madrugada y yo le gritaba ahí a los cuatro vientos diciendo, Señor, reprenda el espíritu dormilón, bendito sea Dios. Señor, despierte, Padre eterno, a los huesos secos, poderoso Dios. Y desde ese momento yo comenzaba a orar. Yo decía que yo estaba pero llena de la unción. Y mi esposito ronque que ronque. Lo siento, mi amado. Y allí entendí que el Señor tenía que procesarme a mí. A mí. Aleluya. Porque cuando yo comencé a orar de esa manera, pasó mucho tiempo que yo hacía lo mismo, 2, 1 de la madrugada, 3 de la madrugada, y yo me sentía espiritualmente más alta que mi esposo. Sí, señora, así pasa. Y es allí donde el Señor me dijo, te voy a recordar el día, y hasta el día de ahora no he
recibido ninguna de tus oraciones, Sí, Señor. hasta que hagas cambios en ti. Desde ese momento supe que el Señor quería humildad en mí, Aleluya. y que no puedo imponer algo que mi esposo no sienta. Yo puedo aconsejarlo como mujer sabia y decirle: viejito, papito lindo, no sé cómo usted le habla, corazón, mi amor, gordito, ¿verdad? No sé. Oremos. Es necesario. Y hablar con él. No estar señalándole y metiéndole el dedo en la llaga, porque nunca va a curar. Por eso nosotros tenemos que ser esas mujeres sabias que habla la Biblia. Sí, amén. Aleluya. ¿Por qué hablo del feminismo? Porque muchas veces nosotros queremos ser de esas mujeres que tienen la libertad para hacer lo que quiera en su hogar y con sus hijos. Y que el esposo no diga nada, no levante la voz, porque la mujer se levanta más que la voz del marido. Y comienzan a discutir en esas áreas. Y hay mucho matrimonio cristiano así. Dios sigue procesándonos. Por eso es necesario tocar esos temas. Y yo le digo al Señor, ¿verdad?, que nos ayude. A mí me ha ayudado, por eso yo puedo hablarlo. Algo que no he vivido, me es difícil hablarlo. Me es difícil hablarlo porque no lo he vivido y sigo quizás en los mismos errores, y allí me constituyo ser hipócrita como los fariseos. Sí, amén. Que le voy a venir a imponer algo a usted y yo no lo vivo en mi hogar. Por eso es necesario tener ese tiempo con el Señor. Mucho tiempo atrás, hermana Etelvina es testiga que yo le decía: Señor, me inquieta, pero hay áreas todavía que no han sido fortalecidas, porque no le hemos dejado al Espíritu Santo que actúe en nuestra vida. ¿Cómo yo voy a ir a hablar de un tema si en mi casa yo vivo como perros y gatos? Literalmente, bendito sea la gloria del Señor. ¿Cómo yo puedo aconsejarla a usted, mujer, que sea sumisa, si yo soy una mujer altanera, bendito Dios, que peleo con mi esposo? No puedo hacer eso con usted. Pero el Señor tuvo que procesarme por procesos tan difíciles y dolorosos para que yo entienda quién soy yo ante la mirada de Cristo Jesús y mi esposo. Cuanto antes nosotras tenemos que respetarlos a ellos. Tomen decisiones buenas o malas, nosotros tenemos que respetarle. Nosotros podemos ir a aconsejarle a ellos. Simples y sencillas cosas nos hacen emprobarnos y alejarnos de nuestros esposos. Cosas sencillas que pueden solucionarse, pero está ese egoísmo que solamente yo quiero que él vea lo mío, pero no veo lo de él, la necesidad de él. Y en muchas ocasiones viene también en las relaciones sexuales conyugales. Mucha queja de mujeres: me duele desde el pelo hasta la uña meñique de mi dedo, y hoy no quiero nada con usted. Y al mes tengo que hablar estos temas, y con pinzas, porque son necesarios. Porque es una quejadera que a mí me pasó en lo personal, y por eso yo me voy a atrever a hablarlo. Y eso lo que hace es desunirnos. Recordemos, amadas hermanas, que nuestros esposos son diferentes de nosotras. Muchas veces no queremos satisfacerlos a ellos por el cansancio físico, porque no nos da la gana, o porque yo no tengo el deseo de hacerlo. Y eso va a influir mucho porque yo lo viví. Tal vez usted lo vivió o lo vive, pero tenemos que hacer ese cambio. Porque yo le puedo entender en esa área
Pero déjeme decirle que yo le pedí al Señor a él hasta en esos momentos. Porque llegó un momento que hasta mi hija Dios lo tuvo que usar para decirme a mí, y está mi amiga y hermana Silvia, que un día me visitaba sin ella conocer mi vida tan íntima. Ella vino y me dijo, yo veo en usted, me dijo, que bien simple con el hermano Oscar. Muchas veces esas mujeres yo le agradezco al Señor que las ponga en mi camino, porque muchas veces no reconocemos. Pero el Señor tiene que usar de diferente manera para hacernos cambiar a nosotros. Mi hija luego me dice lo mismo. Mamá, ¿por qué no ustedes no salen con, verdad? Y esto y lo otro, yo lo veo siempre que en la casa y aquí. Algo quería decirme mi hija. Y es allí donde el Señor comenzó a tratar mi vida. Y le pedí de corazón al Señor que cambiara mi vida, mi forma de pensar y de creer hacia mi esposo, que yo pudiera complacerlo en esas cosas que son, ¿cómo decirles? Natural del hombre, que quizás nosotras no la tenemos, pero ellos sí, pero ellos salen a la calle, y muchas veces nosotras, por no atender a nuestros esposos de esa manera, puede llegar Satanás y poder poner la tentación. Y muchos matrimonios fracasan por eso. Quizás usted solamente lo conoce visiblemente, pero en lo interno, en donde están ellos juntos, nadie sabe más que ellos dos y Dios. ¿Cómo se siente quizás aquel hombre que uno desprecia cuando él necesita de estar con uno? Y no somos esclavas sexuales, pero sí es necesaria que comprendamos esos puntos para tener esa comunión también con ellos. Y es bien difícil hablar esos temas, amadas hermanas y hermanos, pero yo creo que es necesario hablarlos. Sí, amén. Porque muchas veces estamos bien enflaquecidos en esas áreas. Y quizás el menos que queremos es al esposo, porque hay raíces de amargura. Solo del diente al labio decimos te amo, pero dentro de nosotros está aquella amargura porque el esposo no es detallista, porque el esposo no me dijo te amo, porque el esposo no levantó los zapatos, porque el esposo dejó los calcetines por allá tirados, porque el esposo no vino y no recogió el plato y no lo lavó. Por tantas cosas sencillas comienzan a tener raíces de amargura y separación dentro de los matrimonios cristianos. Es cierto, aleluya. Y decimos que vamos al cielo. Y decimos que somos llenos del Espíritu Santo, cuando no hay paciencia, no nos soportamos dentro de nuestro propio hogar. Sí, amén. Por eso tenemos que despojarnos de todo eso. Sí, amén, aleluya. En Efesios siempre 5, en el versículo 25, muestra el amor de Jesús hacia la iglesia. Ese amor abnegado crea una relación en la cual la esposa puede sujetarse más fácilmente al liderazgo del esposo. Cuando tenemos que cambiar esa manera de pensar como pensábamos en el mundo. Ya no podemos ser así. No podemos pensar de que nosotros ya no nos sujeta nada ni nadie. Muchas mujeres cristianas ni le piden permiso. No es que ellos son nuestros papás, pero hay mujeres cristianas que yo he escuchado que salen de la casa y el esposo no sabe por dónde anda. Y no es que le tiene que pedir permiso para quizás hasta moverse por la casa, no. Pero es el respeto que dice la Biblia. Ese es parte del respeto hacia la cabeza. Pero hay mujeres que andan en las calles y el esposo, ¿dónde andas? Aquí. Y se queda. ¿Verdad?
Cierto. Y eso pasa mucho dentro del cristianismo. Y por eso es más fácil cuando nosotros nos apegamos a la Biblia y conocemos en verdad el amor de Jesús. Cómo Jesús amó a la iglesia. También los esposos tienen que comenzar a despojarse de toda esa manera de pensar hacia ellas. Ese machismo. Fuera. Fuera. Solo uno dice fuera. Digan amén. Porque eso es lo que se ha creado en nuestra cultura hispana. Sí. Como hispanos, como latinos, tenemos esa cultura tan enraizada que solo la mujer puede educar a los hijos y estarse levantando en la noche a darle la pacha, a cambiarle los pañales y él bien, gracias. No, fuera eso. También ustedes como varones tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y esa es parte de la comprensión. Vive. Esa es parte del amar verdadero. Cuando nos despojamos de nosotros mismos y nos venimos y nos ponemos a la par del otro. Si usted quiere ser un hombre que lo ame, ame también a su esposa. Amén. A la ropa y a la gloria. Aleluya. Bendito sea la gloria del Señor. Siga, sierva. Hay poder, aleluya. Cuando un esposo se ha comprometido con Jesús, comprometido. ¿Ustedes se han comprometido con Jesús? Santo Dios. Va a demostrar amor por su esposa. Qué lindo, sí, amén. Y la esposa se compromete de la misma manera Sí. Sí, amén. a dejar, ¿verdad?, toda cosa que traigamos del mundo. Y esas cosas, amado pueblo del Señor, nos hace alejar de nuestros esposos. Ya no sentimos aquel afecto, el mismo amor como el primer día, sino que estamos por compromiso, estamos solamente porque tenemos a los hijos, estamos porque somos cristianos, estamos porque tenemos un ministerio, pero no hay aquel amor verdadero, sino que una costumbre que llegó a tener. Y eso no tiene que ser así. Así es que el Señor pues ahora nos quiere hablar acerca de eso. Porque así va a funcionar el matrimonio. Sí. Alentarse mutuamente, vivir en un espíritu de gratitud. Es algo que el Señor me enseñó también decirle a mi esposito cuando me lleva a comer. Gracias, viejito, por traerme a comer. Y muchas esposas no tienen ese detalle hacia el esposo. Hasta esas mínimas cosas es donde nosotros vamos creando esa relación dentro de nuestro matrimonio. El esposo también tiene que comprender a la esposa. Si ve que la esposa quizás está cansada, sea que trabaje o no trabaje, pero puede aportar en la casa. Sí, puede. Yo recuerdo, amado pueblo del Señor, que mi esposito, en la iglesia donde yo acepté a Cristo, hacíamos yarcel nosotros. Y recuerdo de que mi esposito hasta agüita me alcanzaba y no hallaba dónde ponerme. Y yo sentía que me empruebaba, fíjense. Y yo sentía que me mareaba y yo decía, pero ¿por qué en la casa no es así? Lo siento, mi amor, pero es que tengo que hablar porque hay cosas. Y no es que usted sepa mi vida, sino lo que el Señor ha transformado ahora en mi vida. Porque muchas veces esos detalles nos alejan. Yo vivía amargada, yo vivía
con tristeza, siempre estaba yo desesperada, porque siempre miraba los defectos de él, quizás los errores de él. Y es ahí donde el Señor comenzó a tratar mi vida. Y no ver los defectos de él, sino que yo también ser bondadosa con él, amarlo por sobre todas las cosas que él sea. Tengo que amar a mi esposo, respetar a mi esposo. No podemos avergonzarlo delante del público. Muchas veces hasta nuestros gestos. Sí. Como cuando uno, a veces el esposito le dice algo y uno va, ¿verdad? Hasta eso tenemos que cambiar, amadas hermanas y hermanos. No podemos fingir con todos esos paquetes. Imagínense, Cristo viene pronto y comienza a ver nuestra vida íntima, lo profundo que hay en el corazón de nosotros, y ver esos gestos. Más si yo soy la diaconisa, como dicen por allí, ¿verdad? Y me vean a mí actuando de esa manera, ¿qué van a pensar las hermanas de mí? ¿Qué testimonio estoy dando para ustedes? ¿Qué les estoy diciendo a través de mi matrimonio? Ese se llama hipocresía, eso es ser fariseos, ser religiosos, no caminar con Jesucristo. Es vivir una apariencia nada más, una máscara. Y si estamos aquí tenemos que aprender a vivir como Cristo nos manda. Sí, Señor, aleluya. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y tenemos que sujetarnos a nuestros esposos, amarlos, contemplarlos. Hágale una comidita ahí a su esposo, prepare ahí una cena romántica. También nosotras las esposas tenemos que ser detallistas con ellos. Y eso duele a muchas mujeres. Eso me dolió. No se oyó nada. Pero sí hablamos de nuestro esposo. Sí lo tachamos de ser insípido, tosco, Sí. Es cierto. sin detalle. Pero ¿qué hay de nosotras como mujeres también? Muchas veces estamos todo el día con el gran moño y todas, ¿verdad?, desarregladas. Llega el esposito y lo mira uno como que está. Habla Jesús. Esos son detalles también que fomentan el matrimonio, el amor. Aleluya. Muchas veces ni se han bañado y el esposo viene de afuera. Sí. Qué gozo. Y nos haya tocado oloroso. Son detalles que quizás pueden ser, ¿verdad?, causan risa, Pero es una verdad. pero es que es algo esencial para la vida matrimonial. Cierto, aleluya. Estar a solas con nuestro esposo, dejar a los niños que se duerman. Tiene que educar hasta en eso a los niños. Dormirlos y estar juntamente con el esposo, pasar ese rato en comunión, acariciarse, decirle te amo, te quiero, qué linda te miras ahora, qué guapo te ves, viejito. Ah, sí, yo sé, eso se lo digo. Cuando lo veo. Todos esos detalles se han perdido. Quizás por el cansancio físico que mantenemos, porque tenemos pues muchos quehaceres, quizás porque trabajamos, pero no perdamos la esencia para conectarnos en esa relación matrimonial. El esposo tiene que cambiar esa mentalidad de ser tan machista y pensar que la mujer solamente es la que tiene que criar a los hijos, sino que tiene que ayudar a la mamá dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En el hogar también tiene que tomar esa responsabilidad que mucho hombre no lo tiene y dicen ser cristianos. Yo trabajé en construcción por muchos años, fui ayudante de carpintero. Entiendo estar todo el tiempo afuera, 10 horas, 8 horas, con el cinturón llena de clavos, con la pistola clavando todo el tiempo mesas para levantar los edificios. Entiendo que es pesado. Trabajé como un hombre también,
Pero eso, ¿sabe algo que yo le digo al Señor? Venía bien cansada, pero me iba para el gym, para verme bien. ¿Y por qué ahora los esposos no tienen esa consideración con las esposas? Esos detalles que alimentan la relación de los hijos de Dios. Y en vez de unirse, están alejados. Bendito sea Dios, aleluya. En Mateo 7:12 nos dice: por eso todo cuando querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué es el egoísmo? Esto hace referirse al amor excesivo que una persona siente por sí misma, que le hace atender desmedidamente su propio interés. Ese es parte del egoísmo, que solo mira los intereses de ellos mismos, porque el interés del prójimo no los mira y rige sus actos de acuerdo a su absoluta conveniencia. Solo le llama la atención lo que es importante para ellos mismos. Esa es parte del egoísmo. No le gusta escuchar a los demás. Están muy poco interesados en lo que le ocurre al otro. Se hace algún favor, si hace algún favor, quiere algún beneficio de eso, o que le devuelvan lo mismo a él. Ese es parte del egoísmo, y hay dentro del matrimonio el egoísmo, porque siempre están velando los intereses propios y no cómo se siente quizás la esposa o cómo se siente el esposo, sino que es que yo me siento cansada, yo estoy, no, todo el día estuve en la casa limpiando, o si no fui a trabajar, vine a limpiar, y solamente el yo. Y es allí donde nosotros tenemos que decirle a Dios que nos quite todo egoísmo dentro del matrimonio. Se cree más importante, se siente que es el centro del universo, por eso sus necesidades y sus deseos son los únicos que cuentan. Y eso es lo que se mira muchas veces en los matrimonios. Cada quien, ¿verdad?, hace lo que quiere hacer. Cada quien tiene su cuenta bancaria, cada quien tiene su casa allá en El Salvador, en Honduras. Esta es mi casa, yo las escrituras las tengo a mi nombre, porque uno nunca sabe, dice uno, ¿verdad? No vaya a ser que se vaya con la otra y me deje a mí silbando en la loma. Y decimos ser cristianos. No reconoce su egoísmo. Cuando hay egoísmo en una persona, no lo puede reconocer. Solamente tiene que ser un trato específico con Dios con esas personas. Están pendientes de ellos mismos, que no se dan cuenta de su conducta. No se dan cuenta. Piensan que están bien delante de los hombres y de Dios. Pero, amado pueblo del Señor, Dios ha dado discernimiento. Y uno, aunque no quiera, no es que es crítica ni estar señalando a los hermanos, pero hay un discernimiento que uno puede ver y decir, no, cómo está actuando, cómo está, ¿verdad?, en su matrimonio. Sí, amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos que hacer cambios en esos. Hebreos 13:14 dice: honroso sea todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es el hecho? Es la cama. Mancilla es lo incontaminado, lo que está contaminado. Y en eso tenemos que tener sumo cuidado nosotros como creyentes también, porque muchas veces dentro del cristiano lo he visto, lo he oído y me lo han dicho directamente, que tienen esas ataduras de la pornografía y traen ese ámbito que tenían en el mundo en el lecho. Por eso dice la Biblia que no sea contaminado
nuestro matrimonio, porque es santo y puro. Hasta eso tiene que ser santificado, la manera de actuar íntimamente como parejas. Sí. No hacer las cosas que nosotros hacíamos en el mundo, bendito sea la gloria del Señor, porque hasta ahí tenemos que honrar a Dios, hasta Sí, en nuestra amén. manera de hacerlo, en esa manera cuando estamos solamente con nuestros esposos. El hecho matrimonial, o sea, la cama donde dormimos como pareja, tiene que mantenerse puro, la intimidad sexual. Tiene que mantenerse limpio también. Porque cuando nosotros nos comportamos indecentemente hasta en eso, ahí literalmente le abrimos puertas a los espíritus inmundos. Sí. Y tienen que ser fieles hasta la muerte. Qué difícil, ¿verdad? Para muchos matrimonios que están en conflicto. Pero déjeme decirle que hay un Dios restaurador, porque a mí me restauró mi matrimonio. Amén, aleluya. Dios restauró mi matrimonio, porque yo vivía prácticamente en un punto que ya no iba a estar con mi esposo. Sí. Pero allí llegó la mano poderosa de Dios y me restauró, y le voy a decir con toda sinceridad, sin hipocresía, porque estoy delante de la presencia de Dios, que ahora lo amo de corazón. Porque antes hasta para salir con él me daba pena, no quería salir con él, no me gustaba, porque no era mi tipo de hombre en el mundo. Pero cuando el Señor cambió mi manera de pensar y de sentir hacia mi esposo, ahora le veo las cualidades hermosas que Dios le ha dado a ese hombre. Que Él ama a mis hijos, me ama a mí, que siempre está al cuidado de nosotros. Bendito sea la gloria del Señor. Sí, amén. Las que me conocen más cerca saben la verdad. Sí, amén. Y han visto cómo mi esposo se comporta también con mis hijos. Porque yo he sido una mujer que fui abandonada prácticamente con mis hijos. Y vino este hombre y tuvo que recoger a la gallina con los pollitos. Y por eso creo en la restauración. Por eso creo que Dios forma los matrimonios cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Él. No somos perfectos, porque cada quien quizás tiene ideas diferentes, tan sencillas. Ayer estaba sacando él el poste del correo porque estaba haciendo algo. Y él darle duro para sacarlo y no podía ir, viejito, pero te estás terminando las fuerzas ahí, le digo yo. Y mi otro hijo le dice, ¿por qué no lo hacemos con el carro? No, que aquí, de así, ya él bien duro. Hay diferencias, pero no por eso yo voy a estarle diciendo cosas al esposo. Es que vos aquí, es que vos allá. Como muchas veces nosotros con ese carácter a veces se le fluye a la mujer. Es cierto. Y quiere humillarlos hasta en eso. Y yo le digo a él, viejito, ¿por qué no le haces caso a Eric? Le digo yo. Vaya, pues que lo haga, pues. Y de un solo salió el palo ahí. Pero son pequeñas cosas que muchas veces nos quitan el gozo con los esposos. Sí. Ellos son por naturaleza así. ¿Verdad? Muchas veces hasta son como niños, digo yo. Sinceramente. Porque uno tiene que estar al cuidado de ellos. Pero Dios nos dio esa parte materna a nosotras. Y bendito sea la gloria del Señor. Porque ahora le agradezco a Él. Porque ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron hasta en eso. Porque yo no podía dejarme manipular por un hombre. No me sujetaba, era una cabra completa. No tenía mando ni rienda de nadie ni nada, porque yo trabajaba y era absoluta. Pero ahora yo me sujeto a lo que la palabra establece. Si mi esposo me está honrando, ¿por qué razón yo no voy a honrar a mi esposo? ¿Por qué no lo voy a respetar? ¿Por qué no lo voy a amar?
Él tiene defectos, errores. Pero con todo y eso tengo que ver lo que Dios ha transformado en él, lo que Dios ha hecho en la vida de él. Por eso es importante, amados hermanos y hermanas, tener esa comunión con los esposos y no vivir de apariencia. Hay muchas cosas que profundizar en el matrimonio, mucho que excavar. Sí. Estos son solamente pinceladas por el tiempo que se nos hace, pero rapidito. Pero tenemos que llevar una vida de santidad dentro de los hogares, alabando y glorificando al Cristo de la gloria a través de nuestra vida íntima, a través de nuestra vida matrimonial como esposos que somos. No somos cualquier cosa, no nos hemos, ahora ya no somos como en el mundo, que ahora por cualquier cosa, por una mala mirada, porque dejó salada la comida a la esposa, ya no, dame el divorcio, ya no quiero estar con vos no servís para nada. Y comienzan los hombres a maltratar verbalmente a la mujer. Ahora ya no son esos hombres, ahora son nuevos en Cristo Jesús. Y las mujeres ya no somos esas mujeres también que haraganas. Santo. Porque hay mucha mujer haragana. Sí. Que no limpia, que no lava, tiene un montón de ropa Santo. sin lavar, su casa sucia, desordenada. Hasta la cama donde van a dormir, el pobre esposo llega bien cansado y no hay a dónde dormirse porque está tan desordenada. Llena de ropa, aleluya. Tenemos que administrar nuestro tiempo como esposas. Sí. Si usted trabaja, amada hermana, pídale al Señor, porque yo se lo pedí. Y el Señor se glorificó en mi vida. Por eso yo lo puedo hablar libremente, sin señalamientos, porque el Señor ha transformado mi vida. Y por eso puedo hablar del matrimonio, que Dios restaura, sana los corazones. Pero cuando nos humillamos delante de la presencia de Él, reconociendo nuestros propios errores, Sí, amén. reconociendo nuestros defectos como mujeres que somos, muchas veces solamente sale de nuestros labios queja tras queja, cansancio. Tenemos que cuidar nuestro matrimonio como mujeres sabias que somos. Porque en la calle hay muchas fieras. Y no es celo. No es celo, pero hay que cuidar lo que el Señor ha establecido en nuestros hogares cristianos. Con detalles. Decía mi esposo, dicen de que se arreglan, dice, para venir a la iglesia, pero en la casa andan todas chancletudas, dice. Cierto. También en la casa tenemos que darnos, ¿verdad? Una buena bañadita, que sea cuando llegue el esposito, ¿verdad? Sí, porque imagínense que así como nos levantamos muchas veces recibimos al esposo. Qué ingratitud, ¿verdad? Sí. Esa es una ingratitud. Cierto, aleluya. Tenemos que cultivar ese amor. Bendito sea la gloria del Señor. Y las peores batallas que tengamos con ellos, nosotras las mujeres, ganémoslas en rodillas. Y si los esposos también están teniendo esa guerra con ellas, doble rodilla. Allí va a ganar. Allí va a ganar la batalla. Pero tenemos que hacer cambio, amado pueblo del Señor. Así es que levántense, vamos a orar. Fueron pinceladas nada más que pude hablar del matrimonio. Hay mucho más que hablar. Sí. Hay mucho que decir, que hay que tener comprensión mutuamente, paciencia, amor, templanza, dominio propio, colaboración, amor mutuo genuino.
Si queremos irnos con el Rey de Gloria, no tiene que haber raíces de amargura. Compórtese como mujer cristiana que es delante del pueblo del Señor, fuera de la iglesia, dentro de nuestros hogares. Sí, amén. Porque el ojo humano está atento a nuestras acciones. Sí. Y aunque usted no se fije, otro sí se está fijando en nuestro Sí, comportamiento. para buscar. Y no sea piedra de tropiezo para que otro caiga. Sí, amén. No tengo que ser piedra de tropiezo para que otro caiga. Que Dios nos ayude a cultivar esa firmeza para que nuestros hogares estén llenos de la paz de Dios. Que nuestros hijos vayan creciendo con el temor de Dios. Eduquemos a nuestros niños. Se lo digo como mamá, que ahora me duele ver muchas cosas que veo. Ahora que es tiempo que los niños están pequeños y son como una esponja, que van a ir absorbiendo lo que usted está hablando con ellos, lo que les está inculcando a través de la palabra del Señor. Padre de familia, levántese en el nombre de Jesús y den el ejemplo a los niños. Los niños están viendo todo eso que está sucediendo en los hogares. Y por eso muchas veces nuestros niños no pueden estar con aquello de querer venir a la iglesia. Así es que venimos en palabra de oración para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por esta bendición que usted nos da. Gracias, Padre amado, porque me permitió hablar un poquito nada más, Señor, de lo que usted ha hecho en mi vida, Señor, y lo que usted quiere hacer en nuestras vidas como matrimonio. Hace y reprenda, Señor, todo espíritu de egoísmo, de altivez, Señor, de celo, de envidia, Padre. Oh Padre Celestial, que muchas veces agobia, Señor, nuestros matrimonios. Señor, únanos, Padre, como matrimonio, Señor. Únanos, Padre, en oración, Señor, en ayuno, en la palabra, Padre, que meditemos, Señor, juntamente con los esposos, bendito Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, quebranta esas cadenas que han venido, Señor, durante años, Señor, esa indiferencia. Padre eterno, que nuestro hogar, Señor, sea un altar de alabanza, Padre. Que sea, Señor mío, esa comunión que solamente el Espíritu Santo lo puede dar, bendito Dios. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a formar matrimonio, Señor, con bases bíblicas, bendito Dios. Quita toda arrogancia, bendito Dios, todo celo, Señor mío, todo egoísmo que veamos, Señor mío, en nosotros. Que seamos humildes, Padre, sujetas a nuestros esposos. Ser esa mujer sabia, bendito Dios, prudente, bendito Rey de Gloria, esa mujer virtuosa, bendito Dios amado. Ayúdanos, Rey de Gloria. Ayúdanos a comportarnos, Padre, para que las jóvenes, Señor, que vienen creciendo, vean, Padre amado, cómo son los matrimonios, Señor, dentro del cristianismo. Oh Dios amado, quita muchas cosas que hay dentro de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios eterno. Gracias, Padre Celestial, por permitirme hablar tu palabra. Gracias, Dios de la gloria.